objetivo, que se repite con la clase anterior, ¿no es cierto?, es conocer y distinguir conceptos básicos que están relacionados con el mundo moral y la ética. Ética y moral. Ese es el título. ¿Alguien que se quiere conectar? Pareciera ser que cuando uno habla de moral, inmediatamente como que le hace el clic con la ética, como dos conceptos sinónimos. Sin embargo, tienen una distinción dentro de la filosofía y que es bien importante de precisar, porque de hecho la tercera unidad uno habla más que nada de éticas y de teorías éticas. En esta segunda unidad uno está haciendo como una pincelada respecto a lo que significa la moral y cómo eso en cierta medida determina ciertas conductas. Pero la ética tiene que ver con una justificación racional sobre las normas morales adoptadas en sociedad. La ética estipula por qué se siguen dichas normas o por qué dejan de seguirse. Por ejemplo, si yo digo que la moral dice que matar es malo, la ética me va a justificar, es decir, me va a explicar por qué matar es malo. La norma moral, ¿no es cierto?, me está dando como un código, pero la ética me justifica por qué ese código se está validando en la sociedad. Y puedo decir que matar es malo porque todos los seres humanos somos iguales, porque la justicia tiene que ser dada por alguien imparcial, etcétera, etcétera. Puedo ir dando diferentes justificaciones y eso es lo que vamos a denominar ética. Por eso en filosofía se dice que la ética es la justificación racional de las normas morales. Es decir, me explican por qué yo tomo tal y tal norma o la sigo manteniendo en la sociedad. Por ejemplo, antiguamente, si yo me retrotraigo muchos años atrás y me quedo, ¿no es cierto?, en el medioevo, las prácticas respecto a cómo se establecía la justicia, la norma moral, por ejemplo, difieren mucho de cómo se establecen en la actualidad. Por ejemplo, los condenados eran ejecutados en la plaza pública. No sé si alguna vez vieron eso en historia o lo han visto a través de alguna película, ¿no es cierto?, que haga referencia a eso. Se les guillotinaba, a otros se les desmembraba, y eso ya uno puede decir, pero ¿cómo hacían eso en la plaza? Lo hacían frente a familias, niños, y todos eran, ¿no es cierto?, espectadores de la sanción o el castigo que se les daba a los criminales. Con desmembrar me refiero a que a las personas les cortaban, ¿no es cierto?, los miembros del cuerpo, los brazos, las piernas, a través de caballos que tiraban fuertemente hasta dislocar, ¿no es cierto?, los huesos y la piel y todo eso. Así lo hacían. ¿Se dan cuenta? Y había una justificación para eso, una justificación racional para explicar por qué se hacía de esa manera. Posteriormente, con los años, ¿no es cierto?, eso fue modificándose. Y la norma pasó, si bien se sigue aplicando justicia, no de la manera en que se aplicaba hace muchos años atrás, o hasta hace un par de años atrás, que acá en Chile, por ejemplo, todavía existía la pena de muerte. Y había una justificación ética de por qué se aplicaba la pena en esos momentos y por qué ahora, y por ejemplo, ya no se aplica. Esa es la ética. Hasta ahí la ética. Ahora, vuelvo a repetir, acá aparece nuevamente que la ética es la reflexión filosófica acerca de los conceptos y principios y reglas fundamentales de la moral. Entonces usted tiene que tener claro, antes de seguir avanzando, que si la moral me dice cómo debo comportarme, la ética me explica o me justifica por qué están esas formas de cómo debo comportarme, por qué están esas normas, por qué son buenas para la sociedad. No existen porque sí. Las personas, recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que las personas, al ser racionales, ¿no es cierto?, y al tener un mundo moral, necesitan una justificación. Uno no actúa simplemente porque sí, a no ser que tenga, ¿no es cierto?, una pistola en la cabeza y lo estén obligando. Pero uno elige, y en esa elección siempre van primando, ¿no es cierto?, motivaciones. Ahora bien, también vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, conceptos que hablábamos de cuando alguien era inmoral y cuando alguien era amoral. Ahora, respecto a eso mismo, la moral no es algo, ¿no es cierto?, con el cual el ser humano nazca. Uno nace, ¿no es cierto?, privado de ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque el desarrollo moral va pasando por etapas. Asimismo, ¿no es cierto?, como los niños cuando son pequeños, son guaguitas, no tienen ni idea y van desarrollándose de a poquito, en la medida en que van socializando, con la moral pasa exactamente lo mismo. Y a un niño
¿no es cierto?, que va de los 0 a los 2 años, yo no le puedo decir que es un niño malo porque él no tiene todavía dentro de sí interiorizado reglas morales, él simplemente actúa por instinto. Sin embargo, con un niñito de 2 a 6 años yo ya puedo interiorizar ciertas normas y él de poquito va aprendiendo, las va haciendo propias. Empieza a respetar de manera unilateral, ¿no es cierto? Y absoluta las normas. Cuando la mamá le dice no, eso no, el niñito después repite eso, sin entender por qué eso puede ser algo malo. Su moral entonces está basada en la obediencia, especialmente a figuras relevantes para él. Los papás, la abuela, dependiendo con quién esté, ¿no es cierto? Y sea la figura para él representativa. Las normas, como son pequeñitos y la moral también está relacionada con la inteligencia, en la medida que se desarrolla la inteligencia, también se desarrolla la moral, las normas se entienden como cosas reales, porque el niño todavía tiene una inteligencia muy concreta, no logra todavía reflexionar y repensar y hacer como un análisis profundo. No, él entiende las cosas concretas. Eso malo, eso sucio, por ejemplo, cuando uno le quiere representar gráficamente al niño que algo no está bien, y siguen de manera, más bien la obediencia como de manera ciega, vuelvo a repetir, porque no hay una reflexión más profunda. Sin embargo, cuando el ser humano va creciendo y va desarrollándose ya en inteligencia también y en años, aparece una segunda etapa de desarrollo moral, que es la etapa solidaria. La primera se llamaba etapa por heteronomía. La etapa solidaria es cuando los niños ya empiezan a jugar y en el juego van descubriendo ciertas reglas que tienen que ir respetando. El juego les permite interiorizar, ¿no es cierto?, la importancia de las reglas. Se establecen las reglas como mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, y se respetan. Surge la honestidad y la justicia. Por ejemplo, cuando alguien hace trampa en un juego, sea en la pelota, en lo que estén jugando los pequeños, se dan cuenta y reclaman. Surge como la necesidad de que el juego sea limpio. Las normas se respetan por solidaridad, ¿no es cierto? Y con gran rigidez, o sea, tiene que ser así o así. Todavía estamos en una etapa de desarrollo de inteligencia concreta. El niño todavía, ¿no es cierto?, entiende las cosas asociadas a ciertos objetos o a ciertos símbolos, no de manera abstracta todavía. Esa sería la etapa solidaria. La etapa final, y es la que en cierta medida ustedes están, y en general las personas ya con una inteligencia desarrollada debiesen lograr alcanzar, que es la etapa de moral por autonomía, que parte desde los 12 años en adelante, y tiene que ver, aunque se empiezan a desarrollar ciertas características, ¿no es cierto?, propias como el altruismo. El altruismo es cuando las personas ya dejan de pensar solamente en sí mismas y empiezan a pensar como en el bienestar del resto. Por ejemplo, si yo hago eso, voy a perjudicar a mis compañeros. Si yo, por ejemplo, no sé, me robo el examen o hago algo, no entrego la tarea, me van a castigar a mí y tal vez castiguen al curso. Empiezo a pensar como en el bienestar del resto. Empiezo a desarrollar la compasión, a mirar al otro con más empatía, no de manera tan rígida. La justicia no se aplica igualitariamente, claro, empiezan a haber, ¿no es cierto?, como distinciones de quién actúa bien, quién actúa mal, y la justicia de esa manera se va aplicando. La moral es autónoma, porque el individuo crea su propio código de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, por ejemplo, interiorizo una norma, por ejemplo, la compasión, la voy a desarrollar de acuerdo a mis propios principios o mi forma de ver el mundo. Si yo, por ejemplo, siento compasión, no sé, por los animales, tal vez de esa manera voy a crear mi código de conducta, entregándole comida a los animales, vinculándome a gente que ayude a los animales sin techo, sin hogar, ¿no es cierto?, buscando hogares de acogida. Pero me voy a desconectar tal vez de tener una conducta compasiva con otras personas. ¿Por qué? Porque para mí va a ser más importante eso. Y asimismo, tal vez para mí va a ser más importante la compasión con los ancianos y voy a empezar a desarrollar actividades relacionadas con eso. ¿Se dan cuenta? Cada persona va eligiendo de qué manera va volcando sus valores. Cada persona va viendo de manera autónoma por qué ciertas cosas son mejores que otras y va generando como su propia escala de valores. Si bien es cierto que los valores son como válidos para todos, cada uno sabe cómo los va aplicando. Y el respeto a las normas se hace de modo personal. Es decir, cada cual, ¿no es cierto?, empieza aquí a darse cuenta si le conviene, si no le conviene, si hace o no hace las normas que se están imponiendo.
como lo que hablábamos en la clase anterior, o sea, la moral tiene una parte autónoma. Si bien existe una moral social que rige para todo, depende de mí si respeto. Si respeto la cuarentena, si no salgo a carretear, ¿no es cierto? Eso depende de cómo yo asumo esa responsabilidad. Preguntas hasta acá. Esto del desarrollo moral es para que más o menos tengan una visión. No es que se lo tengan que saber de memoria, pero más o menos tengan una idea de que la moral también se va desarrollando en peldaño, al igual que la inteligencia. No es algo que yo pueda exigir, ¿no es cierto?, de manera inmediata. Un pequeñito. Yo con un niño tengo que tratar de diferente manera explicándole las cosas que con un adolescente, por ejemplo. Por algo los niños son inimputables ante la ley, o sea, niñito que comete una acción, yo no lo voy a encarcelar, pero un adulto o un joven de 14 años en adelante ya sabe discernir y si va a tener, ¿no es cierto?, consecuencias legales sus acciones. Si asalta, si roba a una persona en la calle, si mata, si destruye. Si no hay preguntas, seguimos. Seguimos entonces. A ver. Ya. Eso tiene que quedar claro entonces que la moral también va desarrollándose de acuerdo a la medida en que las personas van creciendo. Ahora, ¿qué es importante acá? Destacamos dos como posturas frente a la moral, que sería la heteronomía y la autonomía. La heteronomía, ¿no es cierto? Y me parece que lo mencionamos en la clase anterior también, es cuando las personas acatan las normas establecidas por miedo al castigo. Así de sencillo. No robo si hay personas presentes, pero si tengo la oportunidad me adueño de lo ajeno. Esas personas son las que en cierta medida no han desarrollado una autonomía, no se dan cuenta de que robar es malo en sí, que no depende de las circunstancias, porque eso sería relativizar la moral. Y si yo relativizo la moral, ¿qué es lo que hago? En cierta medida la voy poniendo al servicio de lo que para mí sea subjetivo o de lo que para mí me convenga en ese momento. Y cada persona tendría sus propias reglas y empezaría a armarse como un desorden moral dentro de una sociedad que no nos permitiría una buena convivencia. Por algo las normas están. No están porque sí, no son porque en el fondo satisfagan a un grupo de personas, no. Sirven porque regulan la convivencia social. Las sociedades son elementos o podríamos decir entidades sumamente complejas. Y si las normas se van rompiendo, ese orden que entre comillas tenemos empieza a disolverse y empiezan a imperar otras normas o las normas del más fuerte y eso hace un caos. Lo vamos a ver más adelante. Y la otra forma, ¿no es cierto?, que es la forma en que debiesen actuar las personas ya bien maduras, que alcanzan un desarrollo moral acabado, es la autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Yo respeto las normas porque entiendo el valor que tienen. Yo no robo, no porque alguien no me esté mirando, sino porque es malo en sí. Retrotraigámonos, por ejemplo, a la situación que aconteció en Chile en octubre, cuando se dieron muchos saqueos. Se decían, me recuerdo, alguien dijo, no, pero es que todos roban, es que fue la ocasión. Ahí yo estoy relativizando la norma. En el fondo es como, ah, si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Si todos matan, yo también voy a matar, total, ¿qué más da? Ese en cierta medida es una carencia moral, es falta de autonomía, es falta de cierta medida de principios morales. Yo no puedo ser flexible con ciertas actitudes, ¿no es cierto?, que pueden perjudicar a la sociedad. En primer lugar, es un argumento falaz, decir, porque si todos roban, yo también robo. Llama tu cuota. Pero también es un argumento, ¿no es cierto?, que propicia el relativismo moral y que puede generar desorden, caos, ¿no es cierto?, o la imposición de el más fuerte frente al más débil. En cambio, la autonomía, el sujeto reconoce la validez de la norma, o sea, no porque algo esté abierto o no haya alguien vigilando, yo voy a entrar a robar, o porque todos entren a robar, eh, yo también voy a entrar a robar. Aunque ahí hay que hacer una salvedad. Si yo estoy robando porque no tengo qué comer, por ejemplo, supóngase en una situación de crisis sanitaria donde no hay alimento y donde tengo que buscar, ¿no es cierto?, formas de darle comida a mi familia, claro, va a haber una justificación del robo como el, eh, el medio para dar algo superior, que es el bienestar de mi familia. Pero si robo un plasma, robo una lavadora, o robo porque todos están robando nomás porque soy vivaracho, eso en cierta medida es una relativización de la moral. Preguntas hasta ahí.
¿Se entiende? Sí, no. Sí, sí. Vaya más despacio, mis. Ese es mi cuarto medio. Inteligentes. Me perdí. Ya, entonces, la moral no es algo que se pueda relativizar porque puede generar, ¿no es cierto?, este tipo de conductas. Continúa. Hay algo que se denomina dentro de la moral, ¿no es cierto?, o que uno puede realizar, que es el juicio moral. El juicio moral, ¿no es cierto?, es como yo evalúo las acciones de los hombres. Yo puedo, por ejemplo, señalar de acuerdo a cómo las personas actúan. Y eso es sumamente importante, porque la moral constituye o se basa en las acciones, en lo que yo hago o dejo de hacer. Si yo, por ejemplo, veo que alguien recoge una billetera de una persona a quien se le cayó y esa persona se la guarda y no la devuelve, por ejemplo, yo puedo evaluar a esa persona y decir, oh, qué deshonesta. Sin embargo, si yo veo que esa persona, ¿no es cierto?, devuelve la billetera a la persona a quien se le cayó, yo digo, oh, esa persona es una persona honesta, porque estoy viendo el comportamiento, estoy mirando la conducta que está teniendo. Si yo veo, por ejemplo, que alguien roba, puedo emitir un juicio respecto a esa acción. Por eso se señala que la moral es praxis. Praxis significa actuar, acción, práctica, pues supone acciones realizadas a evaluar. De acuerdo a lo que yo hago, a cómo me estoy comportando, es si yo soy una persona que puede ser enjuiciada moralmente de manera positiva o de manera negativa. Y aquí una referencia, ¿no es cierto?, de este caballero griego que vimos hace un rato, Aristóteles, que señala que las personas forman su carácter a través de hábitos y costumbres. Y eso lo vamos a ver cuando veamos fundamentación de la ética. Aristóteles decía que un hábito es algo que yo realizo de manera constante, no algo que hago de manera eh, muy alejada o de vez en cuando, sino que es algo constante. Por ejemplo, el hábito de cepillarse los dientes, aun cuando eso tenga que ver con una norma de higiene, es un hábito, ¿cierto? Con la moral también pasa que uno empieza a tener hábitos. Y una persona, entre comillas, correcta o que actúa moralmente es quien actúa siempre de esa manera. Porque su costumbre, su forma de ser ya lo lleva implícito. Ahora, de acuerdo a cómo yo actúo, ¿no es cierto? Como persona, aparece o surge lo que es la conciencia moral, que en el fondo es la capacidad que tiene cada uno de ustedes como ser racional, como ser pensante, que reflexiona, es de evaluar si actuaron bien o mal. Es la capacidad de juzgar la moral de nuestros propios actos, dice ahí. Cuando yo me acuesto en la noche, después que yo realizo algo, pienso, habré hecho lo correcto, ¿por qué hice esto? Tal vez le dije de manera muy brusca cierta cosa a tal persona, tal vez hice daño, y uno empieza a evaluar cómo actuó. Y de acuerdo a esa conciencia es como uno, en cierta medida, se comporta. Si es que pide disculpa o no pide disculpa, ¿se dan cuenta? Si es que corrige lo que hizo mal. Hay personas que no desarrollan esa conciencia moral y que, por ejemplo, aun cuando actúen de manera errada o equívoca, no son capaces de reconocerlo. Y por ende, ¿no es cierto?, no son capaces de enmendar el error, de corregirse o de cambiar como personas. Y ahí yo me puedo encontrar con lo que se denomina como personas antisociales. Son personas que tienen cierto grado de patología en no reconocer, por ejemplo, ciertas acciones que vayan en contra de la moral o de la sana convivencia que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, no sé, un asesino en serie, alguien que mata, no se da cuenta, no se evalúa mal a sí mismo. Para él, su placer, el hecho de matar, le genera mayor satisfacción que entender una norma moral. Ahí estamos hablando de una psicopatía ya de carácter, ¿no es cierto?, o de trastorno de personalidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo veo jóvenes que delinquen 10, 15, 20 veces, uno también se pregunta qué está sucediendo en esos individuos. ¿No hay una conciencia moral? ¿Qué pasa con esas personas que actúan y vuelven a actuar mal? O si no, no habría delincuencia si todos tuviéramos conciencia moral y reflexionáramos positivamente. ¿Se dan cuenta?
Y es porque existen, ¿no es cierto?, códigos diferentes para cada persona. Si una persona nace en el seno de una familia donde todos roban, el robo para él no va a ser algo malo, porque él socializó tal vez esa forma de actuar como algo propio de su crianza, de su costumbre, de sus normas. Por eso cuesta, por ejemplo, a ciertas personas desarraigarlas de esas costumbres. Entienden la realidad en que, o la realidad social me refiero, en que tienen que actuar, ¿no es cierto?, de determinada manera porque esa es la forma de vivir. Empiezan a crear otro código de normas que difieren de las normas sociales generales y empiezan a primar los antivalores muchas veces como valores para ellos, pues, de quién es más vivo, de quién es el que roba más, de quién es el que se lleva más plata, etcétera, etcétera. La moral en ese sentido es bien compleja y la sociedad, vuelvo a repetir, en la cual estamos insertos es complejo. Y se justifican, pues como vuelvo a repetir el caso de octubre, que gente decía, no, es que estoy robando porque todos roban. Y empiezan a justificar ciertas acciones. Con las personas que delinquen habitualmente también hay una justificación dentro de su mundo de normas que chocan con las normas morales del resto. Y se empiezan a crear como pequeños carteles dentro de estos grupos. Ahora, y justamente aquí está como lo que en cierta medida aparece como problema. El problema de la conciencia moral, como aparece en el dibujito ahí, es lo que debo hacer, que está relacionado con la forma racional de entender esto, con lo que yo quiero, en el fondo con lo que a mí me nace, como sentimiento, como acción. El deber, ¿no es cierto?, persigue un ideal que muchas veces choca con nuestros intereses personales, dice la diapositiva. Yo puedo querer algo, ¿no es cierto?, pero va en contra de lo bueno, de lo que en cierta medida la sociedad me promulga. Por ejemplo, yo puedo querer, no sé, tener un Mercedes. Para eso tengo que trabajar varios años, ¿no es cierto?, hasta juntar platita, si es que me pongo así a trabajar como loco. Bueno, tal vez el ejemplo no es muy bueno, son muy caros, pero por ejemplo me quiero comprar un auto. Tengo que trabajar, ¿no es cierto? Trabajar, juntar plata, conseguir un crédito y ahí lo saco, ir pagando las cuotas. Eso sería el actuar correcto que rige a toda la sociedad. Pero existe también la otra forma de actuar que puede ser, ¿no es cierto?, el querer de manera inmediata, voy, lo robo, le cambio la patente y ya tengo un auto, ¿no es cierto? Pero no actué de acuerdo al deber. Ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, el caso de que yo debo conectarme a la plataforma para estudiar, pero prefiero quedarme a dormir en mi cama. O sea, yo puedo querer una cosa, o sea, el deber me puede decir una cosa, pero yo voy a querer otra cosa. Y ese es el problema con la moral, que la moral me dice ciertas normas, pero yo como persona individual decido lo que hago. Por eso yo me puedo enjuiciar, por eso el resto me puede enjuiciar. La actividad hasta el minuto es la siguiente. Dice, pregunta 1. Establece un juicio moral, perdón, establece un ejemplo moral y luego da una justificación ética al caso. ¿Qué dice? Por ejemplo, si yo les puse el caso del matar. La norma moral dice matar. La justificación ética diría, por ejemplo, se debe eliminar a las personas que cometen daño a la sociedad para que esto no se vuelva a repetir, por bla, 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 bla. Ahí estoy justificando. Ustedes tienen que tomar cualquier norma moral que exista, por ejemplo, y estipular una justificación racional de por qué creen ustedes que existe esa norma. Normas morales existen muchas. La pregunta 2 dice, explica la diferencia entre moral y amoral. Eso lo vimos en la clase pasada. Para que recuerden, existe una sutileza ahí en cuándo alguien es inmoral y cuándo alguien es amoral. Y la pregunta 3 dice, explica con tus palabras qué es la conciencia moral y qué es el juicio moral. ¿Qué es lo que acabamos de hablar recién? Ya, chiquillos, preguntas. Hasta acá. ¿Se entendió la presentación? ¿Entendimos más o menos el mundo moral? Yo lo entendí, profe. Las preguntas del final del PPT para que las desarrollen, si es que ya algunos no las han desarrollado. ¿Se entienden las preguntas? ¿Puedes sacarle una foto al cuaderno y mandársela? Por supuesto, Nicolás. Lo otro que estoy haciendo yo,
que no sé si tendrá alguna relevancia, esas son cosas que uno tiene que conversarlas después con coordinación, o con dirección, mejor dicho, cuando vuelva, es que las personas que me mandan, por ejemplo, las tareas, yo igual les pongo un ticket. Sé que no se nota mucho por la luz, qué sé yo, pero les pongo un ticket. Son poquitas, pero igual por el hecho de trabajarlas, de hacer el esfuerzo de sacar la foto, más subirla a la plataforma, yo les pongo el ticket, por si alguna vez después, ¿no es cierto?, tenemos que hacer algún trabajo evaluado en clase, las puedo transformar en décima o cositas así cuando lo hacíamos en clases presenciales. Pero eso, vuelvo a repetir, depende de lo que nos digan al volver al trabajo, si es que volvemos alguna vez. Chiquillos, tienen que hacer esta tarea entonces, para recapitular y cerrar la clase. Hoy día entendimos que la ética está muy junta con la moral porque la ética me va a justificar, me va a explicar por qué existen estas normas, por qué tienen peso dentro de una sociedad. La moral también tenemos que ir entendiéndola, tiene diferentes peldaños. A la medida que la persona va creciendo, se va desarrollando, por la inteligencia también se desarrolla la moral. Recuerden que la clase pasada les decía yo que un niñito, por ejemplo, que tiene un problema cognitivo, por ejemplo, que tiene un retraso mental, yo no lo puedo imputar como alguien inmoral, porque justamente él no desarrolló la moral, ¿no es cierto?, porque no tiene la posibilidad. No le puedo decir, tú eres una persona mala. No, es imposible. Sería un error de mi parte. También tenemos que entender que las personas actúan de acuerdo a miedo al castigo, que eso es la heteronomía, o por que entienden racionalmente las normas y las respetan porque valen en sí, que eso es la autonomía. Asimismo, como la moral se rige en las acciones que tanto yo realizo como las que veo del resto, yo puedo hacer un juicio moral de las personas. Si mi mejor amiga, por ejemplo, se entrometió en mi relación con mi pololo o polola, ¿no es cierto? Yo puedo hacer un juicio moral de esa persona y decir, no, ella no es una buena amiga porque no respetó cierto código. ¿Se dan cuenta? Ahí ya les puse un ejemplo. Y asimismo también puedo enjuiciarme a mí mismo y eso es lo que se llama conciencia moral. Y la conciencia surge de lo que debo hacer con lo que quiero hacer. Por ejemplo, no debo involucrarme en la relación de otras personas, la relación amorosa de otras personas. Pero si quiero, porque me gusta esa persona, mi interés está relacionado con eso. ¿Se dan cuenta? Y ese es el conflicto que está en todas las personas. Siempre, siempre, eso no se pasa. En la medida que uno crece, siempre van a haber conflictos morales y depende de la medida en que uno desarrolle una autonomía y que tiene control de sí, es que va a actuar bien. Y eso es lo que uno espera de las personas realmente, por eso no confía. ¿Más preguntas? ¿No? ¿No, profe? ¿No, profe? Entonces los dejo, fue un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a sus familias y nos vemos el próximo lunes. Chao, mis.